el mundo conocerá la nueva revelación. Es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Presentamos Ciencia Celeste. Disfrute la lectura de la ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino. Gracias al Divino Padre, Creador del infinito universo, por permitirnos compartir la lectura de un divino plano celeste, titulado Fin de los siglos. Tiempo material de la prueba de vida humana. Nace un tiempo cuya unidad es el nuevo conocimiento. Tiempo e ideas son una misma cosa. Tiempo trino. Sí, hijito. Los tiempos son ideas. Cada idea que sale de vosotros posee su tiempo. Porque nadie es desheredado. El tiempo material de la Tierra es una idea que se inició microscópica. Maduró y se expandió junto con los demás elementos de la Tierra. El tiempo es viviente como lo es el espíritu. Materia y espíritu son vivientes. Los siglos que fueron calculados por mentes humanas son ideas de cálculo. Interpretaron al tiempo según el conocimiento. Hubo época en que nadie se preocupó del tiempo. Porque sus alianzas en el espíritu fueron hechas así. El tiempo estando en el reino como lo está el espíritu, conversa y hace planes con los seres pensantes. Existen infinitas clases de tiempo, según sus cualidades y calidades. No podéis vivir sin hacer uso del tiempo, porque así lo pedisteis en vuestros destinos. Existen mundos en que el tiempo no es tiempo como vosotros lo concebís. Vuestro tiempo envejece a sus criaturas. Existen tiempos que son a la inversa. Dan eternidad a sus criaturas. Así es el tiempo en el reino de los cielos. Allí todo desarrollo físico se detiene. Y la eternidad tiene otras creaciones que son diferentes a las creaciones de los universos materiales. Todo tiempo es variable como lo es una individualidad. El estado mental de vosotros cambia junto con el tiempo. Son alianzas que se hicieron junto con los demás elementos. Cada porito de vuestra constitución física es un mandato microscópico hecho en el reino. Hasta vuestros microbios hicieron alianzas con el tiempo. Tiempo, espacio y filosofía se reducen a tiempo de infinitos colores. Cada idea que sale de vosotros es un tiempo microscópico que llegará a ser el tiempo de un colosal planeta. Porque hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Y todo grande del infinito fue microscópico. El tiempo es un fluido magnético que acelera o atrasa el proceso de toda molécula. Y de verdad os digo que todo tiempo juzga a los que se sirvieron de él. He aquí uno de los hechos que ocurrieron después que Adán y Eva violaron el mandato del Padre Jehová. El tiempo de su paraíso no los envejecía ni les pedía cuentas. A todo violador de la ley del Padre, los elementos del universo se asimilan al juicio ordenado por el Creador. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. El tiempo nació en los mismos soles Alfa y Omega. En el dibujo celeste se ven los fluidos solares, que son fuerzas magnéticas que crean elementos planetarios. El tiempo es un fuego que rodea a cada molécula. Este fuego hace que todo madure con ritmo geométrico. Si las moléculas no tuviesen tiempo, nada tendría transformación. Sería todo inerte. Un mundo muerto y microscópico. Nada tendría expansión, las criaturas pensantes serían microbios. Porque al no tener tiempo, no tendrían el desarrollo como herencia. El tiempo es una virtud viviente.
En el reino de los cielos participa en los planes divinos de lejanas vidas que se desarrollan en lejanos planetas. La forma del tiempo no tiene límites. Se expresa a la criatura, tal como la criatura lo siente. Si vosotros sintierais otros tiempos, vuestro espíritu se sobrecoge. Porque tiene un olvido pasajero que cumplir. Este olvido lo pedisteis vosotros mismos. Está incluido en vuestra forma de vida. Una de las infinitas formas de vida que existen. ¿No se os enseñó que vuestro Creador es infinito? Que nada tiene límites en él. Eso significa que no sois los únicos. Jamás lo habéis sido. Ni lo seréis. Si en lo del Padre nada tiene límites, las formas de las existencias son infinitas. Y de verdad os digo que todo aquel que dudó del poder del Padre no entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todo aquel que se autodenominó cristiano y dudó de las existencias de otras criaturas no entrará al reino de los cielos. El verdadero cristiano nace estudiando al Padre por sobre todas las cosas. Los falsos cristianos nacen y se dejan ilusionar en lo mundano. Se entretienen en conocimientos efímeros salidos de hombres. De verdad os digo que todo aquel que se dejó influenciar por cosas del mundo no entrará en mi reino. Porque le fue enseñado, el que busca encuentra. Los que buscan al Padre por sobre todas las cosas son en verdad espíritus avanzados. Y los que se dejan ilusionar por un presente pasajero son espíritus atrasados. Viven la etapa de la entretención espiritual. La mayoría de los gobernantes de vuestro mundo pertenecen al último grupo. ¿Cuál de ellos gobierna, alabando al Creador? Ninguno. Más les valdría no haber pedido ser gobernantes si con ello cayeron en ingratitud hacia el Padre. Se olvidaron de la promesa que hicieron en el reino y por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas proclamaremos tu gloria. Es lo que significa. Mas no lo cumplieron. Porque sirven a las cosas pasajeras del mundo. De verdad os digo que todos aquellos que prometen y no cumplen no entrarán al reino de los cielos. El tiempo viviente así como vuestras 318 virtudes de vuestro pensar os acusarán en el reino de incumplimiento en vuestras promesas. Porque sin el uso del tiempo y de virtudes no habría promesa. Y de verdad os digo que cada acto que creasteis en la vida es juzgado en el reino. Hasta vuestros suspiros y respiraciones son puestos en tela de juicio. Toda justicia a vuestras ideas se transforma en otro tiempo que debe ser vivido en otra existencia. La cualidad y la calidad de vuestras ideas influye en el futuro tiempo a vivir. De vuestras ideas nacen espacio, tiempo y filosofía. En otras palabras, vosotros mismos aportáis los elementos de vuestra futura reencarnación. O de vuestro nacer de nuevo. Es lo mismo. Una ley se puede expresar de muchas maneras. Y no deja de ser la misma ley. Sin la reencarnación, ninguno de vosotros existiría. Porque vuestro espíritu no entraría a carne alguna. Reencarnación significa reentrada a una carne cuyo número forma una nación. La reencarnación es producto de la voluntad humana. Cada cual escoge su pareja. En vuestras relaciones sexuales, provocáis reencarnación. No nace un bebé de carne. De verdad os digo que todos aquellos que negaron su propia ley no entrarán al reino de los cielos. Así también serán negados ellos. La reencarnación es una de las infinitas formas de crear que posee el Padre. Existen tantas formas de venir a las vidas planetarias como mundos existen en el universo. Millones y millones de vosotros lloraréis porque no disteis importancia en la vida al estudio de las Escrituras del Padre. Porque ningún ignorante de ellas entrará al reino. Y de verdad os digo que todos pertenecen al llamado cristianismo. He aquí la mayor tragedia del mundo de la ilusión. Porque fuisteis guiados por ciegos. Por los espíritus más atrasados del reino. Por los llamados religiosos. Y de verdad os digo que nunca jamás criaturas algunas serán tan maldecidas como vuestros guías ciegos.
Por la roca religiosa que dividió vuestro espíritu, ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Solo Satanás se divide a sí mismo. Vuestros guías hicieron con vosotros lo que Satanás hizo en el reino. El demonio dividió a mis ángeles. Una división que aún continúa. Los espíritus religiosos imitaron a Satanás porque fueron influenciados por el maldito. Esto explica la dureza espiritual de los miembros de la roca. El término roca fue impuesto a vuestros guías por el egoísmo espiritual que les ha caracterizado a través de los siglos. De verdad os digo que estos falsos profetas de mi palabra serán los primeros en ser juzgados. Y los primeros en caer en el juicio final a este mundo. El ser culpable de que una humanidad no vuelva a su punto de origen es uno de los pecados más grandes del espíritu. Las llamadas religiones desaparecerán del mundo. Porque no son del Padre Jehová. Es producto de mentalidad humana. Por las religiones fue escrito, todo árbol que no plantó el Divino Padre, de raíz será arrancado. Árbol significa filosofía. Toda filosofía parte de la interpretación que las criaturas dan a la vida. Las religiones interpretaron las escrituras, violando las mismas. Y de verdad os digo que basta no tomar en cuenta una letra de las mismas y no se entra al reino de los cielos. El mundo fue engañado porque no entra al reino. Nunca le agradó a vuestro Creador la adoración material, la que nada enseña al mundo. Por el contrario, este mundo tiene un atraso de 20 siglos en su plano moral y espiritual. Es cierto que al Padre hay que agradecer y pedir. Y no es menos cierto que también se os enseñó, no adorarás imágenes ni templos ni semejanza alguna. Lo tomó en cuenta la roca. Ciertamente que no, al contrario. Llenó de templos el planeta. Tal como ocurrió en la era faraónica y romana. La verdad en el Padre debió enseñarse en la más inconcebible sencillez. Porque la humildad y la sencillez son una misma cosa. Lo que debió haberse hecho es que cada hogar debió ser un templo. ¿No se os enseñó que Dios está en todas partes? Y si vuestro Creador está en todas partes, ¿qué necesidad tenía la humanidad de templos? También estoy en todas las mentes. En vosotros mismos están los templos. En vuestras conciencias. De verdad os digo que todos aquellos que entraron a templo material alguno no entrarán al reino de los cielos. Porque hicieron lo contrario al mandato. Si hubierais dedicado la vida al estudio de mis escrituras, muchos de vosotros entraríais al reino. Mas, al pisar los templos, os alejasteis más y más. ¿Por qué debéis de sumar todos los segundos en que estuvisteis en los templos? Ni el más microscópico tiempo es menos ante el Padre. ¿No se os enseñó que vuestro Dios viviente está en todas partes? Estoy también en los microscópicos tiempos. Y en todo tiempo invisible. La justicia del Padre es una justicia que marcha paralela al desarrollo de sus criaturas. Desde el mismo instante en que se nace hasta el último instante vivido. Cada segundo vivido queda grabado por toda eternidad. Cada segundo de vida es una parte de vuestra sal de vida. La sal de la vida es un todo de todo lo que pensasteis en la vida. Y cada acto ejecutado queda grabado alrededor de vuestro cuerpo físico. De verdad os digo que cada acto se representa o se reproduce en el reino en presencia del Espíritu y de la corte solar. Vuestro regreso al mundo celeste es observado con infinito interés. Los mismos que prepararon vuestra partida al lejano planeta Tierra os reciben al regreso. La partida y el retorno ocurre en un mismo punto de la galaxia Trino. En Trino galaxia de la carne solar se efectuó vuestra creación. Los soles Alfa y Omega pertenecen a la galaxia Trino. Y la divina palabra Trinidad deriva de Trino. Trino es todo lo que os rodea. Y de verdad os digo que jamás conoceréis sus límites. Porque todo es expansivo en el universo viviente del Padre Jehová. Los soles Alfa y Omega son unos de los infinitos soles de Trino. Su número es como el número de arenas que contiene un desierto. Las glorias del Padre Jehová no se miden en cálculo mental de sus criaturas.
Nadie en el universo conoce límite alguno del universo mismo. Solo el Padre sabe el límite. Mas, ningún límite es estacionario. Todo límite es también expansivo. Todo conocimiento planetario busca lo que es superior a su capacidad. Es la ley del progreso con esfuerzo. Una ley que hace que todo conocimiento sea del conocimiento. Sea propio de los que lucharon. Porque les pertenece. Todo lo que nada costó, no es propio. Y lo que no costó esfuerzo, nada vale en el reino de los cielos. De verdad os digo, que todo cómodo que rehuyó el sudor de frente, no entrará al reino de los cielos. No se os enseñó, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Los mandatos del Padre son para cumplirlos. Vuestro sistema de vida os condenó a no entrar al reino de los cielos. Porque vivisteis divididos en ricos y pobres. ¿No se os dijo en las Escrituras que solo Satanás se divide a sí mismo? Quiere decir que solo Satanás conduce a la tragedia. Y de verdad os digo que toda filosofía o conocimiento que no fue para todos, sus creadores no entrarán al reino de los cielos. Porque las leyes del Padre no dividen a sus hijos de los mundos. Y vosotros prometisteis al Padre complacerlo e imitarlo en lo posible en su manera de ser. Y no lo cumplisteis. Rompisteis el acuerdo promesa. Prometisteis en el reino no dejaros ilusionar. Y caísteis. Porque el oro os fascina. ¿No es acaso el oro la base de vuestro sistema de vida? De verdad os digo que todo aquel que se sirvió del oro no entrará al reino de los cielos. Nunca vuestros guías debieron haberse guiado por el oro. El oro ha perdido a todas las generaciones de la tierra. Desde la maldita era faraónica. El oro produce en el espíritu escenas ambiciosas. Y basta un instante de este pensar y no se entra al reino de los cielos. Sé, hijito, que piensas en una escena de tu pasado. Así es, divino Padre Jehová, por tu divina gracia. Veo al hijo primogénito golpeando a unos mercaderes fuera de un templo. Así es, hijito. Mi hijo primogénito solar Cristo leía el futuro. Y vio en estos comerciantes de la necesidad ajena el peor yugo de tu mundo. Estos demonios olvidaron que el mandato del Padre dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y para estos malditos es como si hubiera dicho, te ganarás el pan explotando a otros. De verdad te digo que ningún comerciante del mundo entrará al reino de los cielos. Y de verdad te digo que si no hubiesen comerciantes en tu mundo, la tierra sería un paraíso. No habrían ambiciosos. Sería todo común. No existiría el egoísmo de lo privado. Y de verdad os digo que todos los que tuvieron propiedades explotando en cualesquiera de sus formas no entrarán al reino de los cielos. Los que se construyeron sus hogares con el esfuerzo de su trabajo individual son grandes en el reino del Padre. Es más fácil que entre al reino uno que trabajó y sudó que uno que explotó. La divina justicia se aplica en infinitas formas. La intención no expresada por el interesado es juzgada igual. Todo ignorante es juzgado por sus intenciones. Y todo sabio igual. Y de verdad os digo que es más fácil que entre un ignorante al reino de los cielos que un sabio. Porque las violaciones en un sabio fueron con conocimiento de causa más ilustrada. Y todos aquellos que tuvieron ilustración superior, sabiendo que millones de sus hermanos no la tuvieron, no entrarán al reino de los cielos. Es inmoralidad viviente. Y todo disfrute que otros no tuvieron, es inmoralidad. Y de verdad os digo que los causantes de esta inmoralidad no entrarán al reino de los cielos. Todas vuestras violaciones se derivan de vuestro sistema de vida. Los demonios que lo crearon, os ilusionaron. E hicieron de la inmoralidad una moral ilusoria. Que no es moral. Puesto que no se tomó en cuenta lo que es del Padre. No se tomó en cuenta la Escritura. ¿No prometieron complacer al Padre por sobre todas las cosas? ¿Por sobre todo sistema de vida? Y de verdad os digo que el único sistema de vida es el sistema comunista de los divinos mandamientos.
Porque es más fácil que entre al reino una intención que fue común a todos que una intención que solo fue para ella. Ignorancia hay en lo último. Los que en la vida defendieron intereses materiales no se llevan ni un gramo de tales intereses al mundo espiritual. Al contrario, con sus egoísmos y ambiciones dejan un yugo para el mundo. Millones de imitadores. Millones y millones que no entran al reino de los cielos por imitadores. Porque ningún egoísta conocerá el reino del Padre. Los que os dieron el sistema de vida debieron haber creado uno en que no excitara la ambición de nadie. Nunca debieron haber permitido la posesión. Pues por causa de ella, ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que nada tuvo en la vida a uno que algo tuvo en la vida. Toda posesión material viola la ley de igualdad del Padre. No es que prohíba la propiedad. Pues libre albedrío habéis tenido. Vuestro error deriva de que os disteis un sistema de vida partiendo del error. ¿Y acaso el no tomar en cuenta los mandatos del Padre no es el más grande de los errores? Puesto que comprometéis vuestro futuro espiritual. El futuro no os conduce a la morada del Padre, de verdad os digo, que en medio de un llorar y crujir de dientes, maldeciréis a vuestras costumbres y a sus creadores. A vuestros propios padres. Y estos a sus padres. Toda mala costumbre o hábito que salió de vuestra ilusión es suficiente para no entrar al reino de los cielos. De verdad os digo que ningún ser humano entrará al reino. Y de verdad os digo que de vosotros mismos saldrá la caída de vuestro propio sistema de vida. Vosotros mismos os sacaréis el yugo de muchos siglos. Haréis lo que los revolucionarios quisieron hacer. Porque todo revolucionario que luchó por mis humildes, grande es en el reino del Padre. Es más fácil que entre uno que fue revolucionario al reino que uno que nada hizo por remediar una injusticia. El último es un espíritu cómodo, que todo lo espera de los demás. Todo cómodo que se protegió tras el dinero no entrará al reino de los cielos. Escrito fue, todo humilde será ensalzado, y todo rico y poderoso, despreciado. Si vuestro Creador les permitió en la vida, fue porque pidieron una oportunidad. Pidieron probar sus filosofías. Y fueron probados ellos mismos. La filosofía de cada uno fue probada. Porque todo espíritu es probado en la vida. Todo lo malo que tiene vuestro mundo es salido de vosotros mismos. Y de verdad os digo que se os cumplió el tiempo. Porque toda prueba tiene principio y tiene fin. Tiene su alfa y su omega. Tanto arriba como abajo. Porque arriba y abajo existen infinitos mundos. Nada tiene límite en el Padre. Sus mandatos no son solo para un mundo. Lo son para infinitos planetas tierras. No sois los únicos. Solo el Padre es único. Y todos los que proclamaron que solo esta tierra era la habitada, limitaron el poder infinito del Padre. ¿No se les enseñó a estos espíritus ignorantes que muchas moradas tiene el Padre? De verdad os digo que ninguno de estos ignorantes entrarán al reino de los cielos. Puesto que limitaron el poder creador del Padre, no les corresponde ver la gloria del Padre. Puesto que la negaron. En otras existencias hicieron lo mismo. Son espíritus poco evolucionados. Ni la presencia de lo infinito los conmueven. De verdad os digo que todos aquellos que no se conmovieron ante el universo infinito, ninguno entrará al reino de los cielos. Porque todos prometisteis antes de venir a la vida alabar las creaciones del Padre por sobre todas las cosas. La alabanza al Padre es premiada en el reino de los cielos. Atañen en forma directa al libre albedrío del Creador. Y el premio no tiene igual. Porque lo que es del Padre no tiene límites. Y de verdad os digo que todos aquellos que proclamaron mi divino nombre en las calles del mundo entrarán al reino a recibir sus recompensas. Y de verdad os digo que aunque estuvieron en caminos erróneos, premiados serán. Porque es más fácil que entre al reino uno que aclamó al Padre que uno que no lo aclamó. El primero fue leal a su propia promesa,
a mi Dios y Señor, por sobre todas las cosas. El segundo se dejó ilusionar por las cosas mundanas al grado de olvidar su promesa. Vuestro Creador premia lo mínimo y castiga también lo mínimo. Sé hijos de la tierra, que muchos de vosotros que os hacéis llamar cristianos, os burláis de los que me proclaman en las calles. Falsos e hipócritas cristianos. Porque ninguno de vosotros entrará a mi reino. Porque es más fácil que entre uno que fue respetuoso hacia lo que es del Padre, a uno que fue irrespetuoso. Jamás insolencia alguna ha sido premiada. El llamado mundo cristiano es el falso profeta de mi palabra. Porque servís al oro y tratáis de servir a Dios. Hipócritas. ¿No se os enseñó que no se puede servir a dos señores? Quiere decir que no se puede servir a dos ideas. Porque una de ellas es falsa. Y la verdad es una. La falsa es vuestra manera de pensar. Pensáis según vuestro sistema de vida, que también es falso. Y en medio de esta ilusión, dais las migajas a vuestro Creador. Sé que otros demonios mayores os obligan. Mas, ¿en qué medida os esforzáis por salir de la prueba? Muchos entráis en alianza con el demonio. Os compran vuestras conciencias. De verdad os digo que ninguno que se hizo comprar entrará al reino de los cielos. Prometisteis en el reino no hacer alianzas efímeras. Pues todo lo efímero rinde cuenta ante el Padre, tarde o temprano. Por vosotros, hijos de la vida de los monitos humanos, se escribió que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Quiere decir que los humildes del pueblo cuiden su moral de las inmoralidades de los ricos. Porque el poder del oro corrompe. ¿No se os enseñó que ningún rico entra al reino de los cielos? Porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Este divino aviso es para todo rico. Y ningún rico ha hecho caso de él. De verdad os digo que ninguno de estos demonios entrará al reino por eternidades. Deberán sumar todos los segundos de sus vidas desde el mismo instante en que se hicieron ricos. Pues la divina advertencia lleva siglos y siglos. Ni con 1 trillón de vidas entráis a mi reino. Porque por cada poro de vuestra carne corresponde igual número de segundos. ¿No se os enseñó que todo chiquitito y humilde es grande en el reino de los cielos? Cada porito de vuestra carne es viviente. Tiene los mismos derechos a que tiene vuestro espíritu. Un porito o un segundo de tiempo material tiene la equivalencia a una existencia. Ya sea en mundos de la luz o mundos de las tinieblas. El segundo es también viviente. El porito y el segundo se quejan delante del Creador cuando el espíritu violó la ley del Padre. El espíritu arrastra con su influencia a todas sus virtudes que hacen un todo con él. Esto se llama arca de las alianzas. Un divino acuerdo hecho en el momento de vuestra reencarnación. Cuando sois espíritus libres, sois llamados al macrocosmo. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque al retornar de lejanos planetas, traéis con vosotros las violaciones. Cada existencia que pide vuestro espíritu es una transformación magnética. Vuestra sal de vida sufre cambios. Porque todo cuesta. La magnetización sale del arca de las alianzas. En vuestra reencarnación participan infinitos soles. Sois saturados por sus fuegos. La gloria del Padre Jehová, ejecutada por sus hijos primogénitos. La sublime revelación de cómo se crea una vida. El alfa y la omega de vuestra búsqueda. La revelación suprema de todas las revelaciones. El principio de cómo se hicieron todas las cosas. Todo nacimiento es un fluido o fuerza solar. Espacio, tiempo y filosofía forman el tiempo trino. La psicología de vuestra vida humana. Vuestro destino es una trinidad de 3 líneas magnéticas solares. Y sobre vuestro origen se alió el olvido momentáneo del mismo. Porque pedisteis el olvido de vuestro pasado. Para que vuestra prueba de la vida fuera más completa. Hay pruebas de vida que recuerdan su pasado. Porque de todo hay en el rebaño del Señor.
El olvido del pasado es el creador de vuestras filosofías que tratan de explicar el más allá. Cuando sepáis vuestro origen del reino de los cielos, todas vuestras filosofías desaparecerán del mundo. Formaron parte de vuestra propia prueba de vida, consecuencia de vuestro libre albedrío, que también pidió pruebas. De verdad os digo que ninguna de vuestras filosofías quedará, porque ninguna alaba al Padre como sus creadores lo prometieron. Y todas vuestras filosofías y pensamientos están influenciadas por vuestro sistema de vida. De verdad os digo que ningún influenciado por violación alguna entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que siendo mi universo expansivo y pensante, por cada idea que generasteis en la vida es otra tanta justicia. Las ideas reclaman lo que el espíritu violó. Porque si un espíritu es condenado, sus ideas corren la misma suerte o el mismo destino. Salvo las ideas que generasteis en vuestra inocencia. De verdad os digo que vuestro sistema de vida debió ser uno que os conservara vuestra inocencia. Porque habríais entrado al reino. Al reino se entra, tal como se salió. Se sale del reino a cumplir mandatos del Padre a lejanos planetas, sin que ninguna microscópica parte de vuestra inocencia sea sacrificada. Ese fue el error craso de los que os dieron el sistema de vida basado en el oro. Corrompieron vuestra inocencia. La ilusionaron. La dividieron en filosofías que no son del Padre. Os desviaron del camino de la verdad. ¿No se os enseñó que ningún rico entra al reino de los cielos? ¿Por qué entonces estos demonios os dan un sistema de vida basado en el oro? De verdad os digo que los sostenedores de vuestra tragedia gritarán golpeándose el pecho la tragedia de ellos. Porque solo la intervención de mi Hijo primogénito los salvará de la ira del mundo. Maldecidos serán por esta generación y las siguientes. De verdad os digo que los que crearon el llamado capitalismo son los mismos demonios salidos de la legión de Satanás, que pidieron ser probados en un mundo de la luz llamado tierra. Y de verdad os digo que no existe otra explicación para estas criaturas de las tinieblas. Y de verdad os digo que de ellos no esperéis jamás la unidad del mundo. Porque han nacido para explotar y dividir. Tienen la astucia de la serpiente. Y son los espíritus más atrasados en lo que a espiritualidad se refiere. No conciben la grandeza del Padre. Viven un limitado presente. No ven más allá. De ellos nació el materialismo, que como la palabra lo dice, mata las ideas del espíritu. La cualidad y la calidad del materialismo es ilusionar que algo queda. De verdad os digo que habéis edificado sobre arenas movedizas. Porque por causa de estos demonios, tenéis que volver a empezar como criaturas humanas. Volver de nuevo a ser una criatura de carne en un planeta Tierra. Y tenéis que hacerlo en una cantidad tal de veces, como segundos vivisteis ilusionados. He aquí la causa de vuestro llorar y crujir de dientes. Una causa que empezó desde hace muchos siglos atrás. Cuando unas criaturas galácticas llamadas faraones fascinó al mundo con la posesión del oro. Enseñaron al pueblo mayor de Israel que poseer oro era eternidad. Y así nació la codicia cuyo producto es la injusticia y la ilusión. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.